Bienvenidos a otro tema fascinante sobre las trompetas del Apocalipsis. En los temas anteriores pudimos ver cómo entendieron otros cristianos a lo largo de los siglos estos juicios divinos, que se proyectan mediante ejércitos de guerra, que avanzan al son de la trompeta, para vengar a su pueblo de la presión imperial. Igualmente, ya consideramos las 4 primeras trompetas de guerra y vimos que fueron juicios parciales de Dios, porque afectaron solo una tercera parte del Imperio Romano. Esos juicios fueron ejecutados por tribus bárbaras que debilitaron el imperio hasta su caída. Efectivamente, el Imperio Romano de los Césares en Occidente llegó a su fin en el siglo V. Cesó así la primera tribulación de la que habla el Apocalipsis, que comenzó en los días del apóstol Juan. Desde entonces, nunca más hubo un César gobernando en la antigua capital imperial de Roma, pero en su lugar se levantaron los papas que heredaron los mismos títulos de los emperadores, y se atribuyeron otros más como vicario de Cristo, vicario de Dios, sumo pontífice, etc. Incluso el obispo de Roma, ¿no?, comenzó a atribuirse el título de papa en forma exclusiva a partir del siglo VI. Así es, pero llama la atención el hecho de que el primer papa llamado Grande, Gregorio el Grande en el siglo VI, tomase ese título del emperador Constantino el Grande y acusase al patriarca Juan de Constantinopla de querer ensalzarse por encima de los demás obispos, haciéndose llamar obispo universal, algo que según Gregorio y también según la Biblia haría el anticristo. Y para desviar el golpe en contra suya, se declaró a sí mismo siervo de siervos sin rechazar el título de Gregorio el Grande. La humanidad está llena de testimonios de grandes emperadores y papas que manifestaron interés en los pobres mientras vivían en la opulencia, sin jamás erradicar la pobreza. Como dijo Jesús, a todos esos personajes soberbios les gustaba hacerse llamar bienhechores. Ya el emperador romano de Oriente había establecido al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y se había dirigido al Papa con un título blasfemo, su santidad. Para él, la más bendita sede del arzobispo de Constantinopla, la Nueva Roma, ocupa el segundo rango después de la más santa sede apostólica de la antigua Roma. Eso hizo el emperador Justiniano mediante un edicto en el año 533, que implementó militarmente en el año 538, cuando su general Belisario expulsó a los ostrogodos de Roma. Así el Papa llegó a ser grande por el edicto del emperador romano, no por mandato divino. Pero vayamos al grano. En el oeste la Roma pagana cayó, ¿no?, pero emergió en su lugar la Roma papal. ¿Fue beneficioso ese cambio para la humanidad o una maldición que requirió que Dios castigase esa nueva forma imperial de Roma con nuevas invasiones? Las profecías de Daniel, del apóstol Pablo y de Juan resaltaron la crueldad del anticristo que iba a levantarse de las ruinas del imperio pagano. Todos esperaban que el anticristo futuro iba a establecerse en Roma en medio de la iglesia cristiana. Sin embargo,
Muchos no se daban cuenta que el obispo de Roma era ese anticristo hasta que dentro de la Iglesia Católica Romana y luego entre los protestantes terminasen identificando en forma definida al papado como siendo ese anticristo. ¿Y por qué? ¿Qué hicieron los papas para que los considerasen el anticristo predicho por Daniel, Pablo y luego Juan en el Apocalipsis? ¿Fue por ensalzarse a sí mismo como grande? En parte sí, pero lo que más se destacó en el papado fue su despotismo. ¿Quiénes le dieron ese poder? Porque me imagino que como religioso no tenía ejércitos para imponerse sobre los demás. Sí, se los ve bien pronto organizando ejércitos para convertir a los paganos y pintando cuadros con la espada y la cruz. La profecía de Daniel representó a los grandes imperios como bestias salvajes por el carácter cruel y déspota que ejercieron. Primero estuvo Babilonia, luego Medo-Persia, seguidamente Grecia y finalmente Roma. De esa cuarta bestia que representaba al imperio romano salió un cuerno pequeño que se haría grande hasta exaltarse por encima de los otros 10 cuernos que saldrían de la bestia. Se ve la arrogancia que manifestó ya el Papa Gregorio el Grande en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde resalta además su carácter soberbio y blasfemo. Y en el capítulo 8 insiste Daniel 3 veces en que ese príncipe se engrandecería a sí mismo sobre todo. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 advirtió que después que fuesen quitados los césares de Roma, que iban a imperar en sus días, vendría ese ilegal o anticristo y se haría pasar por Dios en medio del cristianismo. Y Juan en el Apocalipsis lo presenta en el capítulo 13 como una bestia con 10 cuernos que haría lo que ya había descrito Daniel. En ese capítulo 13 del Apocalipsis se dice que ese anticristo blasfemaría contra Dios, su templo celestial y los que moran en él. Pero, ¿quiénes son los 10 cuernos? En la profecía de Daniel, los cuernos representan a reinos, Daniel 8:22. Los 10 cuernos de la bestia representan a los reinos europeos que se levantarían luego que cayesen los césares de Roma. Esos reinos se formaron de las tribus bárbaras que invadieron el imperio. Entre ellos apareció el obispo de Roma engrandeciéndose sobre todos ellos y gobernando Europa por más de 1 milenio. Y no solo se engrandeció sobre los reinos de Europa, sino también sobre el cristianismo y también por encima de Dios mismo, requiriendo que la gente se postrase ante el Papa y le pidiesen perdón como presunto vicario de Dios y de Cristo. Lo que no entiendo es que la gente terminase aceptándolo con semejante arrogancia. Cuando se pone a Dios de lado, la gente siempre busca sustitutos a quienes adorar. Hoy están los ídolos políticos, los ídolos del deporte y también los innumerables ídolos católicos romanos a quienes muchos invocan en sus plegarias como si fueran dioses. Me refiero a los santos y vírgenes de la Iglesia Católica. Y para poder requerir tal veneración, deben imponerse sobre los demás hasta con la fuerza del Estado. De nuevo, ¿quiénes le dieron semejante poder al papado de Roma para gobernar durante tanto tiempo en toda Europa? Apocalipsis 13:2 dice literalmente que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Juan mismo dijo en el capítulo anterior que el dragón es un símbolo del diablo. Ya sé, pero el diablo obra a través de instrumentos humanos también. ¿A quiénes escogió el diablo específicamente para levantar el anticristo del medioevo?
Nada mejor que leer una cita del libro El conflicto de los siglos de Elena de White. El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. El Imperio Romano Occidental cayó en Roma antes que el papado tuviese la primacía, por lo cual supongo que la autoridad romana del Papa debía provenir de Constantinopla, la segunda Roma. Exacto, Constantino mudó la capital del Imperio Romano a Constantinopla en el siglo IV, pero después de su muerte su imperio se dividió. Con el tiempo, las dos capitales del Imperio Romano fueron Roma y Constantinopla. Ambas capitales tuvieron sus propios emperadores. Al caer los césares en la ciudad de Roma en el siglo V, quedaron en Oriente los emperadores de Constantinopla que se dispusieron a gobernar todo el imperio desde allí. Y fue el emperador Justiniano en Constantinopla quien le dio la autoridad al Papa, nombrándolo cabeza de todas las iglesias en el año 533 y dirigiéndose a ese obispo con un término blasfemo, su santidad. Ese edicto pudo implementarlo militarmente en el año 538, cuando su general Belisario expulsó a los ostrogodos que reinaban en Roma. En otras palabras, el gobierno de los papas y su supremacía sobre toda Europa pudo establecerse gracias al emperador romano de Oriente, ¿no? Pero con el tiempo se levantaron otros emperadores en Europa que apoyaron al Papa en lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano. Sí, porque aparecieron los árabes musulmanes en el Oriente, quienes fueron quitándole a Constantinopla muchas tierras. Se extendieron también al norte de África y terminaron dominando por completo todo el mar Mediterráneo. Sin el dominio de ese mar, el emperador romano oriental no podía mantener más la cohesión de su imperio. Y al no poder recibir más el apoyo de los emperadores de Constantinopla, los papas debieron dirigirse primero a los francos y luego a los austríacos para poder mantener su supremacía. Y se lo llamó Sacro Imperio Romano por tratarse de la restauración del Imperio Occidental bajo la supremacía papal. El primero que apoyó al Papa entre los bárbaros fue el rey franco Clodoveo, quien a su vez fue el primer rey bárbaro en convertirse al catolicismo romano. Clodoveo fundó su capital en París en el año 508 con un sistema de gobierno político-religioso y lanzó una campaña militar contra todos los reinos que no se sometiesen a la religión papal. Ese papel pionero de Clodoveo entre los bárbaros ha sido recientemente destacado por el Papa Juan Pablo II, quien quería que Francia llegase a ser otra vez lo que había sido para la Iglesia Católica Romana desde Clodoveo. El tema es muy abarcante y lo he estado abordando ampliamente en varios de mis libros y en mensajes filmados. Muchos historiadores reconocen hoy la importancia de Clodoveo para el levantamiento del papado con su carácter cruel y despótico que reveló por 1290 años hasta que la Revolución Francesa le dio el golpe de muerte a su supremacía política en el año 1798. Es necesario saber esto para poder entender mejor la importancia de la quinta y sexta trompetas del Apocalipsis. Veo también la necesidad de destacar la crueldad del papado romano durante toda la Edad Media, porque hoy la actitud del papado parece ser pacífica debido a que perdió el poder político hace ya más de 2 siglos. Y muchos que no conocen bien la historia necesitan tener esos hechos espantosos del pasado en mente, ¿no? Porque
no apreciar el castigo divino de las trompetas correspondientes a esa época sería perderse mucho detalle. Correcto, las trompetas de Dios son juicios de guerra contra imperios que persiguen al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? Los que exaltan la Biblia y la difunden como siendo la única guía fiel de la verdad divina. Según el Apocalipsis, son ellos los que soportan la furia del dragón. Juan lo expresa varias veces declarando que mueren por causa de la palabra de Dios, Apocalipsis 6:9. Así es, el Apocalipsis predice las tribulaciones por las que iba a pasar el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Y en la historia vemos confirmado el cumplimiento de la primera tribulación bajo la Roma pagana y luego la tribulación papal sobre los que se mantienen fieles a la Biblia. La Biblia refiere a esa segunda tribulación como gran tribulación. Esa gran tribulación nos permitirá ver más fácil la importancia de los juicios de Dios que debían caer sobre la Roma papal para impedir que se extinguiese la verdadera fe cristiana. En la primera tribulación romana producida por los césares paganos, que con el tiempo se cristianizaron a medias porque siguieron con muchas de sus prácticas paganas, se destacaron los circos, con los leones y las cruces. Al entregar los cristianos a las fieras, los césares revelaron una crueldad espantosa. Pero, ¿qué se destacó más en la segunda tribulación romana causada por los papas? Las torturas y las quemas en la hoguera, junto con las cruzadas de exterminio masivo de los que rechazaban la supremacía papal. Esas fueron la cara más visible y horrenda de toda la historia opresora papal durante la Edad Media. Apoyados primeramente por los emperadores Franco y luego por los emperadores austríacos, los papas se transformaron en los más grandes criminales de la historia medieval. Esa unión del papado con los emperadores se conoce como Sacro Imperio Romano. ¿Y cuáles fueron los crímenes más grandes que causaron los papas? Al principio, en el siglo VI, para imponerse en toda Europa, las cruzadas papales llevaron a cabo una evangelización masiva a los paganos mediante la espada y la cruz. Decapitaban a los paganos que no querían convertirse a la religión católico-romana y perseguían a los cristianos que no aceptaban la autoridad papal. Así lo hicieron también en la evangelización católica de Latinoamérica. Allí descuartizaban a los indígenas que no se sometían a la nueva religión, atándoles las extremidades del cuerpo a 4 caballos, entregándolos desnudos a perros salvajes y otros medios crueles de los que testifica abundantemente la historia. A eso lo llamaban extirpación de idolatrías. Pero las torturas criminales de la Inquisición se establecieron para extirpar lo que consideraban herejía dentro del cristianismo medieval. Y dentro del cristianismo, los que más sufrieron la intolerancia del Sacro Imperio Romano fueron los valdenses en los valles del Piamonte, Italia, y los albigenses en el sur de Francia, sobre quienes los papas lanzaron cruzadas de exterminio en el siglo XIII, en un intento de no dejar rastro alguno de esa fe. ¿Y qué creían los albigenses para traer tan terrible furia de Roma? En el caso de los albigenses en el sur de Francia, destruyeron todos sus escritos para que no pudiera recordarse su fe, por lo que tenemos mayormente las calumnias que levantaron para ridiculizar su fe. Gracias a que un manuscrito se salvó de la destrucción en la sede de la Inquisición, podemos saber hoy lo que realmente creían, cómo se defendían de esas calumnias. Este es el libro que adquirí en francés y que impresiona por el testimonio de fidelidad, aún ante la muerte, por ser fieles a Dios y al testimonio de la Biblia.
un tremendo capítulo tiene al final con textos bíblicos para fortalecer frente a la muerte la fe de los que testificaban en esa época. El Apocalipsis predijo que iban a estar dispuestos a dar su vida por su fe, y del poder apóstata que se apoderó de ellos, también vio Juan que se le permitiría hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Pero los valdenses en el norte de Italia pudieron sobrevivir porque existen aún hoy. Correcto, por eso su fe pudo ser vindicada más fácilmente. Cuando surgió la Reforma Protestante en el siglo XVI, los valdenses decidieron unirse a ella y edificaron un monolito en el Piamonte dando testimonio de su fe en la palabra de Dios. Además de quemar vivos a cientos en hogueras espantosas a los que no querían retractarse de su fe en la Biblia, los papas levantaron en esa época los famosos tribunales de la Inquisición, mediante los cuales fueron persiguiendo también terriblemente a los protestantes que vinieron más tarde. Algunos inquisidores que torturaron gente por su fe fueron más tarde papas. Los protestantes también sobrevivieron porque con el tiempo lograron levantar ejércitos para defenderse de las cruzadas de los emperadores que obedecían la fe papal. ¿Cuáles eran los métodos de tortura que usaban los tribunales de la Inquisición para obligar a delatar a los familiares y amigos que abrazaban la fe protestante anteponiendo la Biblia a la fe papal? Para eso están los museos de la Inquisición. El más llamativo que pude ver es el de Carcassona, en el sur de Francia. Lamentablemente, algunos museos tratan hoy de evitar mencionar el trasfondo religioso del uso de las torturas que culminaban en quemas de hoguera. Pero no se puede ocultar la verdad. Esos instrumentos de tortura están ahí, y cuando uno entra a un cuarto en el Museo de la Inquisición en Carcassona, se activa un televisor en donde el Papa Juan Pablo II reconoce que millones murieron en la Edad Media por esos tribunales que dependían directamente de los papas y pide perdón. Según cálculos científicos que se han hecho en la historia, fueron martirizados alrededor de 50 millones de cristianos por las persecuciones del papado durante toda la Edad Media. Esto muestra que lo que siempre estuvo en juego fue la palabra de Dios. Es la Biblia la que desató la furia del diablo contra los que la pregonaban y difundían. Pero ¿por qué Dios permitió que esto sucediera impunemente? Porque el papado prevaleció en Europa durante más de 1000 años. Hay crímenes que no se castigan enseguida. Dios los permite para que el universo pueda convencerse de la maldad del pecado, y esos pecados, como todo pecado, tendrán su justa recompensa. Los criminales recibirán su justa sentencia de muerte al final de la historia. Pero ¿por qué tuvieron que sufrir tan terriblemente los que quisieron mantenerse fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo? Eso no nos incumbe. No debemos dudar de los propósitos misteriosos de Dios en la historia, porque todo quedará aclarado en el juicio final. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y Juan vio después los mártires frente al trono de Dios en su templo celestial, alabando a Dios porque habrán considerado demasiado poco el sufrimiento que padecieron ante tan grandes recompensas en el cielo. La historia confirma que los que morían dando un gran testimonio de fe se sentían más cerca del Hijo de Dios, quien sufrió la muerte en la cruz del Calvario para que pudiesen tener vida eterna. Como vimos ya en los tópicos anteriores, la primera tribulación fue causada en los primeros siglos de cristianismo por los césares o emperadores romanos. La segunda fue peor porque duró mucho tiempo más, hasta fines del segundo milenio cristiano,
y fue causada por los sucesores de los Césares, los papas de Roma. Pero en Oriente, ¿quiénes fueron los sucesores de los emperadores romanos, cuya sede estaba en Constantinopla? Los musulmanes. Ellos terminaron para siempre con la Roma oriental, que había adoptado también un cristianismo apóstata que se retrató en la Iglesia ortodoxa, como se la conoce aún hoy. Desde entonces, nunca más se levantaron emperadores romanos en Oriente. Los musulmanes cumplieron admirablemente lo descrito en la quinta y sexta trompetas del Apocalipsis. Ellos amenazaron y atacaron tanto al imperio bizantino, o imperio romano oriental, como al Sacro Imperio Romano en Occidente. A ver si me explico. Los que fueron perseguidos por los obispos de Roma fueron los que se aferraban a la Biblia y la anteponían al despotismo y supremacía papal. ¿Y los musulmanes? ¿Qué libro procuraban exaltar? El Corán, escrito por el profeta de los árabes musulmanes. Ellos no difundieron la Biblia, sino el libro de Mahoma. Pusieron el Corán por encima de la Biblia. Nosotros no podemos decir que los musulmanes promovieron la Biblia, sino el Corán por encima de la Biblia. Los protestantes levantaron, exaltaron la Biblia, pero esa Biblia tampoco fue exaltada por el papado romano durante la Edad Media. De manera que las invasiones musulmanas que siguieron a las invasiones bárbaras no tuvieron como propósito difundir y exaltar la Biblia. ¿Cómo pueden ser consideradas las invasiones musulmanas, entonces, como instrumentos del juicio divino contra el imperio apóstata? Los verdaderos discípulos de Cristo no organizan cruzadas militares ni comandan ejércitos invasores para imponer su fe. Pueden algunos haber tratado de defenderse o protegerse de las persecuciones que padecían, pero la ofensiva de ellos es puramente espiritual. Como Dios lo afirmó mediante el profeta Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu que se vencen las batallas de la fe. En cambio, el Corán incita a la venganza y terminó imponiendo ese libro, no la Biblia, en todos los países en los que logró triunfar con sus ejércitos. De manera que tanto el papado en Occidente como el islamismo en Oriente fueron intolerantes y no representaron la religión de Cristo, quien dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo capítulo 5, versículos 44 al 46. Por eso debemos concluir que las dos religiones perseguidoras por excelencia del medioevo fueron la católica romana y la musulmana. Y como árbitro de todos los destinos, Dios permitió al Islam guerrear contra el Sacro Imperio Romano. Gracias a las invasiones islámicas, el papado no pudo exterminar por completo la fe protestante que exaltó la Biblia como única norma de fe y conducta. Sí, eso ya lo vimos en otros temas. Y es claro que en la historia antigua y medieval de Roma hubo dos invasiones superlativas sobre Roma, que fueron consecutivamente la de los bárbaros y la de los musulmanes. Ya vimos cómo describió proféticamente el Apocalipsis las primeras invasiones. Consideremos ahora cómo anunció Juan las invasiones musulmanas. Leamos en Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra.
Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, 1 al 3. Se ven venir las estrellas del oriente, de manera que esa estrella tiene que referirse a un castigo que viene del este, porque así como vimos en la tercera trompeta, que refiere a los hunos que invadieron a Roma del oriente, así parece ahora referirse a los árabes, musulmanes, que vinieron del Medio Oriente. ¿A qué representan las estrellas? ¿A los ángeles? ¿A seres humanos? En los primeros capítulos del Apocalipsis vemos que las estrellas representan tanto a ángeles como a los líderes de las iglesias a las cuales Dios les asigna un ángel guardián. Juan recibe la orden de escribirle a cada uno de los 7 ángeles que velan por las iglesias, lo que en su contraparte terrenal se refiere a los ancianos. Ese principio lo vemos representado varias veces en la Biblia. Pero hay ángeles buenos y malos. ¿Por qué se representa esa estrella de la quinta trompeta como habiendo caído del cielo? ¿Se refiere a alguien que representó a Dios una vez y luego se apartó de la palabra de Dios? No necesariamente. En Isaías 14:12 vemos que el rey de Babilonia representa a Lucifer, que cayó del cielo a la tierra. El pasaje dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El rey de Babilonia nunca representó al reino de Dios, pero al ver cómo cayó de un alto pedestal después de haber sido el mayor emperador del mundo de aquellos días, el profeta vio detrás al ángel caído, Lucifer, que cayó del cielo. Y todos los que se dejan seducir por Lucifer, tarde o temprano terminan cayendo como él. El único reino que permanece es el de Dios. ¿A quién representa la estrella de la quinta trompeta y por qué la ve Juan como estando ya caída? Representa a Mahoma, como lo entendieron muchos intérpretes del Apocalipsis a lo largo de los siglos. Pero enmarquemos esa profecía dentro de la descripción profética de la quinta trompeta. Esa descripción contiene un lenguaje típico del desierto oriental. Por eso su aplicación a las invasiones islámicas gozó de uno de los mayores consensos interpretativos del segundo milenio cristiano. Como bien dices, Azucena, Juan ve una estrella que había caído del cielo. Esto sugiere una procedencia oriental de este juicio, porque es del oriente que provienen las estrellas. A esa estrella se le da la llave del pozo del abismo, del cual sale humo como de un horno, y ejércitos de jinetes que se expanden como langostas y hieren como escorpiones. Su ferocidad se ve reforzada además por los dientes de león que describe luego el profeta. El ángel del abismo es su rey y se llama Destructor. Según la historia, las invasiones musulmanas comenzaron 1 siglo y medio después de haber caído Roma con las invasiones bárbaras. A partir de entonces, los musulmanes comenzaron a acosar tanto al Imperio Romano Oriental como al Sacro Imperio Romano Occidental. Los historiadores destacan la sorprendente aparición del Imperio Islámico, porque irrumpió en la historia de repente y prácticamente de la nada, del desierto oriental. Tales invasiones jamás se hubieran dado si Mahoma no hubiera dado primero sus discursos inflamatorios contra el cristianismo romano idólatra y apóstata. Dada la relevancia de este nuevo profeta en la unificación de los árabes, muchos cristianos vieron en él, ya en la Edad Media, la estrella que había caído del cielo y abierto el infierno para atormentar al mundo infiel.
Si la estrella aparece como habiendo ya caído, es porque el apóstol hace partir ese juicio guerrero después de la muerte de Mahoma, cuando sus sucesores, los califas, comenzaron la primera onda expansiva militar islámica. Si Juan llama destructor a ese ángel del abismo, pienso que es para destacar el carácter destructivo de las hordas musulmanas. Por lo tanto, ese ángel no puede ser ni Cristo ni un ángel bueno, porque además abre el abismo, ¿no?, para que salgan demonios con la misión de destruir. Ni Cristo ni el ángel que encierra al final a Satanás en el abismo, según Apocalipsis 20, son el ángel del abismo, porque tampoco Cristo ni los ángeles buenos se describen en la Biblia como cayendo del cielo. Eso se dice de Lucifer, según ya vimos al considerar Isaías 14:12. Jesús destacó esa característica del diablo en Lucas 10, 18 al 20, comparando también a los demonios con escorpiones. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia refiere al abismo como la morada de Satanás y de sus ángeles rebeldes, de donde salen para engañar y destruir a las naciones. Isaías 14, 12, 15 al 19, Lucas 8, 27, 29, 31, Judas 6, 13. También podemos ver el ritual simbólico del día de la expiación en Levítico 16 y su encierro en el milenio según Apocalipsis 21 al 3. Pero tampoco hay un lugar en la Biblia que diga que son Cristo sus ángeles los que abren ese abismo demoníaco. Por eso no fue difícil para muchos ver en el ángel del abismo al ángel caído, quien, a través de Mahoma, habría abierto el infierno en una guerra santa contra los infieles. ¿Por qué dice Juan que a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo? Tiene poder sobre el infierno, porque lo que sale del pozo son ejércitos destructivos y el abismo es un símbolo de lugares desiertos. Será bueno tener en cuenta que en la Biblia no solamente el Hijo del Hombre, sino también los ángeles y los seres humanos, Mateos 16, 19, 18, 18, aún los fariseos, Lucas 11, 52, tienen llaves. Con la llave de la palabra de Dios, la iglesia misma puede entregar un malhechor impenitente a Satanás en una dimensión espiritual para su eventual perdición en la venida del Señor. 1 Corintios 5, 4 y siguientes. Así, tener llave significa tener poder, autoridad. Y siendo que el abismo representa lugares donde no hay vida y el mismo lugar de la muerte, esa autoridad o poder sobre la muerte la obtuvo Satanás al inducir al hombre a pecar. Pero Cristo vino para quitarle ese poder sobre la muerte. Leamos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sin embargo, cada vez que los hombres le permiten al diablo salir de su prisión y caer sobre ellos para destruirlos, la destrucción se expande sobre el mundo. Jesús lo dijo claramente en Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. El estado de los que caen de nuevo bajo el poder de los espíritus se vuelve peor. De nuevo, leemos en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, cómo los demonios destruyeron una manada completa de cerdos cuando se les permitió hacerlo. Gracias a Dios, el Apocalipsis nos asegura que al final Satanás será atado en el abismo para que no pueda salir de ahí ni pueda engañar más a las naciones. Apocalipsis 20, 1 al 3. ¿Fue Mahoma un profeta verdadero o no?
Según los musulmanes sí, según los cristianos no. ¿Cómo podemos saberlo? Mahoma hizo grandes cosas. Eliminó la idolatría y volvió monoteísta a su pueblo. Pero al mismo tiempo se exaltó por encima de Cristo y de los demás profetas de la Biblia. Lo vemos en Sura 33:40, 61:6, 7:156. Y negó la encarnación del Hijo de Dios, así como su divinidad. También declaró haber recibido su revelación del ángel Gabriel y en determinado momento lo describió brevemente en visión, Sura 53, 4 al 9, y también 2:97 es una referencia. Suras son como capítulos en el Corán. Ese mismo hecho nos lleva a tener que decidir si fue realmente Gabriel quien le dio la revelación o un ángel rebelde que gusta hacerse pasar por ángel de luz y hace que sus emisarios parezcan apóstoles y ministros de justicia. 2 Corintios 11, versículos 14 al 15. Así que, ¿cómo saberlo? Si solo tuviéramos el Corán sería difícil determinarlo. Todo dependería de nuestra disposición a creer en Mahoma o no. Pero para un cristiano, como escribió Elena de White, la Biblia es el gran detector del error, Miscellaneous Collection 201. Y es un hecho que el libro sagrado del Islam habla a veces bien de la Biblia, pero exalta el Corán por encima de la Biblia. Tengamos en cuenta que los profetas verdaderos siempre confirmaban el testimonio de los profetas que los precedieron. Y los que iban a sufrir el martirio en los siglos venideros, según el Apocalipsis, no iban a sufrir por llevar el testimonio de Mahoma, sino por llevar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el testimonio de Jesús, el Nuevo Testamento. Nada de esto vemos en las invasiones islámicas porque no difundieron la Biblia, sino el Corán, y se propusieron imponerlo sobre todo el mundo y sobre toda religión, como está en Sura 48:28 y 61:9. ¿Y qué es lo que encontramos en el Corán? Una mezcla de la simiente justa con la impía como la que se vio en Ismael. Tengamos cuidado porque al príncipe rebelde le gusta confundir a la gente combinando la verdad con el error. Lo que sale del pozo del abismo es un humo que se compara con un horno, es decir, con un lugar de calor infernal. Y de ese calor infernal salen ejércitos como langostas para destruir. ¿Cómo entendemos eso? ¿Se refiere al desierto de donde provienen los árabes? El humo es un símbolo de dispersión. Leemos en el Salmo 68:2. Así como el humo se disipa por el viento, los disiparás. Este es el propósito básico del juicio de la quinta trompeta, impedir la unión de lo que queda del decrépito imperio romano para que su poder anterior no pueda restablecerse totalmente. Con la apertura del abismo se levanta el humo y se oscurece el sol. El resultado es la edad oscura. Hubo oscuridad en el arte, la literatura, oscuridad en la ciencia y la religión, como se reconoce generalmente. Eso sucedió en el oeste en parte por las invasiones musulmanas, por abandonar la palabra de Dios. La oscuridad de la apostasía de la iglesia aumenta a medida que caen los juicios de Dios sobre ella. Sí, cuando comparamos esta trompeta con la trompeta anterior, vemos que la oscuridad se incrementa. Mientras que en la cuarta trompeta se produce un eclipse parcial del Imperio Romano y de su religión, el sol ahora se vuelve más oscuro. No solo la gloria del antiguo Imperio Romano decreció, sino que también la luz de la palabra de Dios. La profecía nos lleva a la medianoche del mundo. Conflicto de los siglos, página 55. Leamos lo que los historiadores que tratan este tema han dicho. Europa retrocede al aislamiento que la hace hundirse en la gran decadencia medieval. Roma y el mundo latino en general van a sufrir un eclipse casi total
dice el historiador Pirén en la página 41. Los efectos inmediatos de la Europa cristiana en la primera expansión musulmana fueron graves, dice otro historiador, Hayes, en la página 136. El humo es también un símbolo del infierno. Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham vio subir un denso humo de la tierra como el humo de un horno, Génesis 19:28. Y el apóstol Judas puso esas ciudades como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno, Judas 7. En Apocalipsis 14:11 se nos dice que el humo de su tormento sube para siempre. En este contexto es llamativo que en casi cada página del Corán se amenace con el infierno y se lo describa con toda clase de escenas horribles. Cuando vamos a la historia podemos ver que el humo del abismo que abrió Mahoma es una figura del infierno que las invasiones musulmanas representaron para amenazar y atormentar a la Roma cristiana apóstata durante toda la Edad Media. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para atormentar a los hombres. Apocalipsis 9, 4 y 10. La figura del escorpión del desierto describe las tácticas de guerra de los musulmanes. La Biblia afirma que los escorpiones viven en el desierto y su picadura es peor que el de las avispas. Así como el escorpión ataca inesperadamente con el aguijón de su cola, produciendo el temor del siguiente golpe, los árabes musulmanes caían inesperadamente sobre los pueblos antiguos, causando gran destrucción. Y provinieron repentinamente de la nada, sin que nadie sospechase de su aparición en una magnitud tan imponente que tuvo atormentado al cristianismo oriental y europeo por siglos. Leamos algunos pasajes bíblicos. Él, o sea, Dios, te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Deuteronomio 8:15. Roboán dijo: mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Primera Reyes 12:14. Los árabes, junto con otros enemigos, conspiraron todos a una para atacar a Jerusalén y dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Nehemías 4, versículo 11. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Ezequiel 2, versículo 6. Convendría preguntar acá, ¿de dónde vienen los árabes? ¿No son también hijos de Abraham? ¿Por qué fueron tan hostiles para con la otra simiente de Abraham, la de Isaac, que dio lugar a los israelitas? Se representa a los árabes en la Biblia como viniendo también del oriente. La figura de los ejércitos que salen como langostas es muy significativa. Vayamos por parte. La Biblia cuenta que los árabes provienen del hijo que tuvo Abraham de su sierva Agar. Abraham lo envió con su madre al desierto y allí habitó y formó una gran nación, Génesis 21, 14, 20 y 21. Luego de enviudar, Abraham envió al desierto también a los hijos que tuvo de Cetura, lejos de su verdadero heredero, en un intento de evitar una rivalidad que perjudicaría los planes divinos. Lo vemos en Génesis 25, 1 al 6. También Esaú, quien despreció su herencia espiritual, se unió con una hija de Ismael y se estableció en esa vasta región del desierto al este de la tierra prometida, Génesis 36, 1 al 19.
El cordón fértil de esa región está marcado en el mapa por la línea negra como una media luna. La gente que quería viajar de Egipto a la Mesopotamia, donde estaban Asiria y Babilonia, debían pasar por la tierra de Israel hasta llegar a Siria y luego dirigirse hacia el este, donde estaban esos reinos. No podían ir en línea recta hacia esos dos imperios de la Mesopotamia porque se topaban con el desierto de Arabia. Todos esos pueblos beduinos son nómades, de allí el término hebreo árabe, conformaron con el tiempo lo que la Biblia denomina los hijos del oriente. Génesis 29:1, Jueces 6:3, primer libro de Reyes 4, versículo 30. La Biblia dice que cuando la paciencia de Dios rebasó con respecto a Moab y los hijos de Amón, Dios entregó ese territorio a los orientales. Ezequiel 25, 4, 10, etc. Llama la atención también el hecho de que los ejércitos de la quinta trompeta provengan del desierto oriental, porque salen del pozo del abismo, un lugar de muerte y de calor infernal que la profecía compara a la de un horno. ¿Se trata de un doble símbolo de la característica infernal de su religión con los desiertos arábicos? Así es. En la época de los jueces de Israel, los madianitas se juntaron como langostas con los amalecitas y todos los hijos del oriente para afligir a los israelitas y eventualmente destruirlos. Jueces 6 y 7. Todos ellos eran descendientes de Abraham y se caracterizaron por ser pueblos idólatras y hostiles para con el pueblo de Israel. Leamos los pasajes del libro de los Jueces. Subían los madianitas, hijo de Abraham, por parte de Cetura cuando enviudó, y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque venían en grande multitud como langostas. Jueces 6, 3 al 5. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Jueces 7, 12. Aquí se ve que la figura de las langostas retrata la invasión de los hijos del oriente como en la quinta trompeta, en un contexto que refleja la misma procedencia étnica y oriental, Apocalipsis 9:3. Es sorprendente ver cómo se cumplen las leyes de la herencia en el carácter guerrero y destructivo de los árabes y de todos los hijos del oriente que habitaban en el desierto, ya que esa característica se perpetuó a lo largo de los siglos hasta hoy. Es admirable también que Dios haya podido predecir con tantos siglos y milenios lo que iba a ser la descendencia de Ismael. Dios había dicho de él: será hombre fiero, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. Génesis 16, versículos 10 y 12. Destructor. Efectivamente, en la época de los reyes, los árabes invadieron de nuevo la tierra de Israel. Dios quitó su protección de su pueblo Israel cuando éste cayó en la idolatría y el destructor comenzó su obra mediante esos hermanos enemigos, como dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 16 y 17, y el capítulo 26 y el versículo 7. De nuevo, en los tiempos de Esdras y Nehemías se menciona a Gesem, el rey de los árabes que habitaba en Kedar, como uno de los enemigos de los judíos. Esdras 4, Nehemías 2, 19 y el capítulo 6. ¿Cómo se destaca también en estos pasajes históricos el carácter destructor de esos pueblos orientales descendientes de Abraham que no formaron parte del pacto de Dios que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob,
vinieron contra Israel como langostas para destruir todo, plantas, animales y hombres. Y esa es la característica que se atribuye a los invasores del Imperio Romano en la Edad Media. Leamos el pasaje. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que en castellano significa destructor. Apocalipsis 9, versículo 11. Aquí se ve claramente que el ángel del abismo es Satanás, quien será atado en el abismo durante el milenio para que no pueda engañar más a las naciones. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Es notable ver que en el segundo libro de las Crónicas de Israel, capítulo 21, versículo 17, se vincula la descendencia de Ismael y sus parientes con la palabra romper, baka en hebreo. Podemos ver su uso en el segundo libro de Samuel, 23, 16, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 26 y 25, 4. Tiene el sentido de romper filas en una batalla o romper una muralla. Ese es un término equivalente a Abadón, destructor, que aparece en la quinta trompeta en referencia a las invasiones islámicas, Apocalipsis 9:11. Las 6 veces en que la Biblia hebrea usa el término Abadón, lo hace en conexión con la muerte o el lugar de la muerte. Job 26:6, 28:22, 31:12, Salmos 88:11, Proverbios 15:11 y 27:20. Y aunque con un sinónimo en hebreo, la Biblia atribuye la palabra destructor a un ser creado para una misión de juicio. Isaías 54:16, Mishit en hebreo. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿No tenían esperanza esos pueblos orientales? ¿Estaban condenados como el diablo a perderse sin poder convertirse? No, ni aún hoy están condenados sin posibilidad de redención. Hay esperanza para ellos. La Biblia también trae ejemplos aislados de quienes se convirtieron de entre ellos y en algunos casos pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Entre ellos están Job, Jetro, suegro de Moisés, la sulamita que habría motivado el cantar de los cantares del rey Salomón, la reina de Jaba que visitó a Salomón, Obil, el ismaelita que cuidaba los camellos del rey David, primer libro de Reyes de Crónicas 27:30, y los magos que vinieron del oriente para ungir al Mesías prometido, Mateo 2. Aunque en algunos de estos casos no es fácil trazar su origen, se estima que todos ellos eran también descendientes más lejanos de Abraham. Esos registros positivos sirven para probar que las profecías divinas con respecto a ciertas personas y pueblos no son ni arbitrarias ni absolutas, sino que siguen las leyes de la herencia, como vemos en Éxodo 20, versículo 5, Deuteronomio 23, versículos 3, 5 y 8. Las puertas están abiertas para cualquiera que se convierta de esas generaciones que cayeron, porque Dios hace misericordia a millares de los que se arrepienten y guardan sus mandamientos. Éxodo 20, versículo 6. ¿Cómo cumplieron las invasiones islámicas con la característica disruptiva, destructora, que anticipaba la quinta trompeta del Apocalipsis? No hay nada más objetivo que el análisis de los historiadores seculares que no saben nada de profecías. Aquí mencionaremos al autor belga Jacques Pirenne, pronunciado en francés, quien escribió una extensa historia universal, y a 3 autores, Hayes, Baldwin y Cole, cuyo libro Historia de Europa ya hemos citado. Esos autores, como otros, afirman que después de la caída del Imperio Romano en Occidente, se esperaba que se reconstituyese ese imperio en una nueva fase, con la unión del emperador romano oriental en Constantinopla y el papa en la antigua ciudad de Roma.
Pero para que tal unión pudiera darse, se necesitaba la libre navegación del Mediterráneo y ese mar fue copado por los musulmanes, a tal punto que Ibn Khaldun decía que los cristianos no se atrevían siquiera a hacer flotar una tabla en el mar. Leamos. Las conquistas del Islam rompieron la unión cristiana política y económica del Mediterráneo, escribió Pirén en Historia Universal. El Islam no pudo reconstruir la unidad económica marítima que el mundo romano había gozado. Lo que hizo fue romperla. Otra vez Pirén dice en la toma 2, página 41 de su libro. Como un factor en la historia europea, el levantamiento del Islam debe considerárselo como una fuerza destructora, escribe Hayes y Baldwin en la Historia de Europa. El control musulmán del Mediterráneo debilitó los contactos entre Roma y Constantinopla y acentuó la ya marcada tendencia hacia la separación política y religiosa. Religiosa y culturalmente, el antiguo mundo mediterráneo fue quebrado. Salomón dice en Proverbios 30:27 que las langostas salen en escuadrones sin tener rey, pero en la quinta trompeta dicen que tienen como rey al ángel del abismo. ¿Cómo entendemos eso? Tampoco las avispas atacan guiadas por un rey. Pero en determinado momento Dios puede dirigirlas para atacar a los enemigos de su pueblo. Ezequiel 23:28 y Deuteronomio 7:20. En la quinta trompeta, Dios permite que el ángel del abismo comande las langostas que salen como caballos preparados para la guerra. En otras palabras, el vidente recurre a varias figuras para representar la escena de guerra invasiva que los musulmanes iban a llevar a cabo contra el Imperio Romano Oriental y contra el Sacro Imperio Romano que se fundó en el oeste. Y esto lo hace sin pretender agotar el significado de cada figura. Las langostas, el escorpión, los caballos preparados para la guerra, los dientes del león, todas esas comparaciones resaltan ciertas características guerreras implacables que debían verse en los ejércitos musulmanes. Aún así, se ha demostrado que los califas asumieron rangos reales a tal punto que construyeron palacios y recibían honores casi blasfemos, tan elevados que ofendían aún la conciencia musulmana. Posteriormente, los turcos otomanos también tuvieron reyes que dirigían los ejércitos invasores. El hecho de que Juan menciona a caballos que se preparan para la guerra también es muy significativo, porque si hay algo que caracterizó a las hordas musulmanas fue el uso del caballo. Eso lo reconocen todos los historiadores. Los musulmanes cabalgaban a caballos para ir a la guerra, lo que contrastaba con el estilo de guerras romanas cuyas conquistas se hacían mayormente a pie. Leamos lo que dicen los historiadores. Tan valiosos eran los caballos de guerra en los primeros ejércitos de Mahoma que hasta se los montaba solo para el combate mismo. A medida que el área de control musulmán se expandía, aumentaba el número de crías de caballos en los territorios que adquirían. Hacia el final de la dominación omeya, había referencias a fuerzas de caballería constituida por varios miles de caballos. Los musulmanes pronto poseyeron también la mejor montura de caballería disponible, la cruza sirio-árabe. Finalmente, el Islam, siguen diciendo los historiadores, envió a la guerra una caballería pesada mayor que la que lo hicieron las fuerzas defensoras cristianas. La caballería en los ejércitos abásidas fueron claramente dominantes. Los musulmanes formaban ejércitos de jinetes en decenas y hasta cientos de miles a caballo, los que eran más efectivos en combates cerrados. Doy varias referencias bibliográficas en mi libro The Seals and the Trumpets of Revelation. También da Juan otras características de los soldados musulmanes
que son muy precisas y que sin duda cumplieron a la perfección la descripción de la quinta trompeta. Menciona acá algunas más. Aunque en el símbolo se los representa como langostas y caballos que van a la guerra, dice que sus caras eran como caras de hombres, pero que tenían cabello como cabello de mujer. Apocalipsis 9, 7 y 8. Se sabe que la larga cabellera y también la barba eran características de los musulmanes árabes. Aún hoy la barba es un símbolo de orgullo y de hombría entre los árabes. Sus más serios juramentos son hechos por su barba. Pero no podemos pasar por alto tampoco el que los jinetes musulmanes iban a la guerra sobre yeguas, tal vez por ser más dóciles para manejarlas. Las llamaban Banat Eri o hijas del viento. Esto es más significativo por el hecho de que la descripción apocalíptica afirma que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, Apocalipsis 9:9. Y también está el hecho de que a menudo las mujeres iban también a la guerra, operando mayormente en la retaguardia para ultimar a los enemigos caídos, a los que les cortaban el órgano viril. De allí que los bizantinos huían en estampida cuando podían. ¡Qué impresionante toda esta descripción! Evidentemente Dios quería que nadie dudase de su cumplimiento histórico y de su importancia. Aún la relación de los jinetes con las langostas se retrata en el libro de Jeremías. Leamos. Levantad señal en la tierra, tocad trompeta entre las naciones, reunid las naciones contra ella, convocad contra ella los reinos, haced subir los caballos como langostas erizadas. Jeremías 51, 27. Bien, ya se nos fue el tiempo y hay más descripciones todavía de esos ejércitos que convendrá tener en cuenta en el siguiente diálogo, pero no podemos pasar por alto la precisión de la predicción apocalíptica que vimos, por lo cual no debiera sorprendernos que tantos protestantes, así como los pioneros de la Iglesia Adventista, viesen en las invasiones musulmanas el cumplimiento de la quinta trompeta. Y me resulta difícil entender que haya aún hoy quienes duden del cumplimiento histórico tan preciso de esta profecía. Pienso que se debe a que no se preocuparon por estudiar la historia a fondo de acuerdo a los parámetros especificados en la profecía. Pero lo que más importa es saber que Dios no le permitió al diablo ejercer un dominio completo de este mundo y fue coartando su poder de diferentes maneras. En este caso a través de los musulmanes medievales, para impedirle al diablo unir al mundo en un imperio impostor. Permitió que dos fuerzas antagónicas se matasen entre sí para permitir que su pueblo pudiese subsistir en la prueba por ser fiel a la palabra de Dios. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque nos permites ver que tú no olvidas a tus hijos, que aún en medio de sus pruebas les das tu paz mediante la intercesión de Cristo en tu santo templo del cielo. Y al mismo tiempo detienes o frenas el poder del imperio opresor para que aquellos que quieren mantenerse fieles puedan subsistir y continuar compartiendo ese maravilloso don de tu palabra, la luz del Evangelio. Bendícenos a nosotros para tomar esa antorcha de fe y compartirla con el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.